Y aquí está con nosotros en el estudio Claudia Ocelera. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pascal, muy bien. Bueno, la gran pregunta, después de que se ha descartado que los restos que se han encontrado en las fosas de Iguala son de los normalistas desaparecidos, o por lo menos esa es la información oficial que hay hasta ahora, la gran pregunta es, entonces, ¿de quiénes son? Y tú has ido 2 veces ya a Iguala tratando de encontrar respuestas a esa pregunta. ¿Qué es lo que has encontrado? La verdad ha sido una situación muy difícil porque es impresionante ver cómo muchas familias en verdad les emociona saber que no son los restos de los restos que aparecieron en las primeras fosas no eran de los normalistas. Entonces, ver que... ¿Por qué? Porque hay muchos casos de, por supuesto, desaparecidos previos a los hechos de septiembre. Yo saqué la cuenta de la red de personas extraviadas y desaparecidas y encontré en el norte de Guerrero, en varios municipios, cerca de 50. Exacto, y aparte es una cifra negra porque la mayoría ni siquiera se atreve a denunciar, que eso es como lo más complicado. Y si no denuncian, Pascal, son por 2 situaciones muy importantes. La primera, porque las autoridades en verdad no hacen nada, ¿no? Por sus familiares. A muchas, igual que a los padres de los normalistas, les han tomado, te puedo decir, desde hace 6 años, pruebas de ADN sin resultado alguno. Y la segunda y lo más importante es que pues los amenazan, están muy amenazados por el crimen y tienen miedo de que no solo pierdan a un familiar al que finalmente ya perdieron o ya desapareció, sino que más hijos o alguien más de su familia también pueda sufrir alguna represalia por esta denuncia. Aquí contamos una historia, tú sacaste aquí una historia en Excelsior Televisión, de una persona que quiso encontrar a su hermano poniendo carteles. Claro. Y un número telefónico, un par de números telefónicos, y que lo que recibió a través de esos números telefónicos no fue información sino amenazas. Sí, y aparte esta vez que regresamos volvimos a encontrar otra historia donde no solo recibieron amenazas, sino también reciben extorsión, que es lo peor. O sea, pones un cartel de tu familiar desaparecido, por ejemplo, de una señora que se llama María Guadalupe, cuando el esposo desaparece en Chilpancingo en 2012, se atreve a ir a la capital de Guerrero a colocar carteles por toda la ciudad, y resulta, Pascal, que 3 meses después, le llamaron para extorsionarla como 3 diferentes grupos, diciéndoles que ellas tenían a su familiar, entonces pidiéndoles $1 millón, ¿no? Entonces, tienen miedo, porque si denuncian de todas maneras, lo único que obtienen es extorsión y además ninguna ayuda de las autoridades. Cuéntanos quiénes son estos policías comunitarios, los miembros de la UPOEG. Claro que sí. Mira, ellos trabajan en 17 municipios en Guerrero, ¿no? que han tomado la seguridad de estos municipios. Y en esos 17 municipios precisamente desaparecieron 17 normalistas. 17 de sus compañeros perdieron a sus hijos en esta desaparición en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa. Entonces ellos decidieron apoyarlos y solidarizarse con ellos para emprender una búsqueda, y la verdad que también es impresionante ver cómo buscan todos los días y también sin resultados, también ya se ven agotados, muchas veces no saben hacia dónde los va a conducir este trabajo que los ha llevado a dejar tierras, familias que no tienen dinero. Por ejemplo, te comento que simplemente la semana pasada, el jueves, que estuvieron en Cocula, estaban preocupándose por cómo conseguir o cómo poder pagar 400 litros de gasolina. O sea, no sabían a las 11 de la noche cómo iban a seguir su búsqueda y conseguir más de 5,000 pesos. Entonces, sí se la han visto también muy difíciles, se ve mucha impotencia de todos lados de las familias de la policía comunitaria. No parecen tener mucho equipo para trabajar, no, incluso no tú relatas que algunos de ellos van en sandalias a recorrer estos lugares de campo en busca de las fosas, van desarmados en lugares que pueden ser peligrosos para ellos, y ya nos relatabas en esta historia un poco la desesperación de estos hombres que han encontrado fosas, que han encontrado restos, pero no saben realmente si su trabajo está sirviendo de algo. Exacto, y también porque evidentemente son personas del campo, ¿no? Que no están preparados para una búsqueda de este tipo, y que ellos, por la simple voluntad, por querer ayudar, lo están haciendo. Entonces, también a veces se ven acorralados y se ven en un campo gigante donde no saben hacia dónde dirigirse. Ahora, el último acontecimiento de esta historia es que en una fosa del paraje de La Joya, que es uno de los lugares donde se encontraron estas tumbas clandestinas,
junto con los restos de una persona, encuentran una cartera. Sí, es impresionante. Cuando ellos se dan cuenta que hay identificaciones y carteras a medio quemar, evidentemente no pueden levantarlas ni llevárselas porque alterarían la escena del crimen, y finalmente los únicos que están capacitados para hacer eso pues son las autoridades ministeriales. Entonces se les ocurre empezar a tomar fotografías y alcanzaron a leer el nombre de a quien pertenecía, que era una tarjeta de una tienda departamental, y entonces la suben a Facebook con el nombre del que aparecía en la identificación, porque en la fotografía solo alcanza a leerse Jesús, pero el nombre completo que tenía la identificación es Felipe Jesús Parra. Exactamente. Sí. Entonces, pues inmediatamente fue la respuesta de los familiares. A las 24 horas ya estaban en el campamento en el que ellos están quedando, como lo decíamos en la nota, se están quedando en el municipio de Iguala. Llegaron y se sentaron allí en una banca a hablar con ellos y pues a contarles un poco la tragedia que están viviendo, ¿no? Y que han vivido desde hace más de un año, y además ni siquiera han querido dar el rostro. Te comento que, por ejemplo, nosotros ya teníamos pactado la entrevista con la familia Parra, y de último momento ya no quisieron, y así en todos estos días que hemos estado cubriendo allá, la verdad ha sido también muy desgastante, porque las familias tienen muchísimo miedo. De repente te citan a tal hora y ya no quieren darte la entrevista, o tienen mucho miedo y solamente te dan las manos. Son pocas personas las que se arman de valor y tienen el coraje para denunciar lo que están viviendo. No solo viven la tragedia, sino también el tener que callar, ¿no? Ahora, esta persona, Felipe Jesús Parra, era un taxista. Sí. Vivió en Estados Unidos, regresó a Iguala, trabajó como taxista, y una noche de septiembre del año pasado desapareció. Los familiares creen que esas credenciales que encontraron pertenecen a su familiar y creen que esos restos pudieran ser los de su familiar. No hay la certeza absoluta porque no, por supuesto, no hay pruebas de ADN que lo confirmen, claro, pero hay la sospecha. La sospecha, porque además él desaparece, no saben absolutamente nada de él. Él salió a las 8 de la medianoche y ya no supieron nada de él. No denunciaron, como la mayoría de las familias allá en Guerrero que nosotros hemos logrado entrevistar, que no denuncian. Y sí, y muy complicado, ¿no? Y me llama la atención que no es el único caso de un taxista que encontraste un taxista de Huitzuco también. Exactamente, sí. Son los dos casos de desaparecidos, han sido de precisamente de taxistas. En Huitzuco, él es Tomás, él desapareció en 2012, sí. Y también él iba a hacer un traslado del hospital después de ver a su mamá enferma hacia su casa, y ahí fue cuando ya no volvieron a tener rastro de él, y apareció el taxista se llama Tomás, ¿no? Esta víctima. Encontraron el taxi, pero de Tomás no supieron nada. Lo único que tuvieron fue algunas llamadas intimidantes donde les pedían más de 300,000 pesos para recuperarlo. Bueno, y finalmente, regresando al caso de Felipe de Jesús Parra, este es el primer dato que ata unos restos encontrados en una fosa de Iguala con una persona desaparecida. Que eso es lo interesante, que evidentemente no se puede saber si sí o no son los restos de él, pero pues las identificaciones y la cartera están plenamente identificados por la familia. Y bueno, al menos es un indicio. No tenían ningún tipo de información desde hace un año, y esto para ellos también es una cierta esperanza de saber dónde está su familia. Y debiera ser un aliciente para continuar las investigaciones. Por supuesto que saber qué pasó con los normalistas es muy importante en la actual coyuntura, pero no debieran dejarse atrás los casos de personas en Iguala o en cualquier otra parte del país desaparecidos que están... sus familiares están desde hace mucho tiempo buscándolos. Y ese es el clamor precisamente, ¿no? Que le hacen, y que por eso vencen el miedo, para que le ayuden a poder identificar a sus familiares. Llega tanto el desgaste de estas familias que en verdad ya pasa 1, 2 años, 3 años, meses, y no saben nada de ellos. Ya no les importa recuperarlo. En una historia muy fuerte, me lo dice la hermana de Tomás, así sea en pedacitos, pero tener la certeza de que ya pueden darle una tumba digna a su familiar. Muy fuerte, efectivamente. Sí. Claudia Solera, bueno, tú vas a continuar con estos reportajes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pascal. Esta noche en Titulares.